Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. También, todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España, voy a estar colgando lo que es un video que está relacionado con la reflexión, tanto lo que es de mi propia historia, como también de fábulas, o lo que quieran decir los ángeles, mi querido Géminis. No te lo pierdas este viernes. Empezamos, corazón. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Géminis. Muy bien, Géminis. Cariño, últimamente parece como que estuvieras en una montaña rusa de emociones. Hay momentos en los cuales te quieres comer el mundo, hay momentos en los cuales entras lo que es en una depresión, y otros días, mi querido Géminis, parece que sintieras que la vida es injusta contigo, cariño. No siempre va a brillar el sol, mi querido Géminis. No siempre vamos a tener un cielo despejado. La vida está hecho con sus matices. Hay días en los cuales nos vamos a sentir bien, hay días en los cuales pues simplemente vamos a sentir que el mundo se nos viene encima. Pero esto no quiere decir, Géminis, que siempre tu vida va a ser así. Esto no quiere decir que haya alguien que está lo que es en tu contra, o que el universo está en tu contra, o por qué Dios te está haciendo pagar todo esto, o hacerte pasar esto. Pagar no, hacerte pasar esto. Géminis. Siempre hay que tomar las cosas, mi querido Géminis, como una prueba. A lo mejor lo que tú en este momento lo estás viendo como una catástrofe, puede ser lo que es una lección de vida. Puede ser, cariño, parte del plan divino que tiene Dios para ustedes. O simplemente es necesario que vosotros lleguen hasta este punto para que puedan tomar lo que es decisiones o para que sepas realmente lo que tú quieres. Porque muchas veces, Géminis, cuando estamos lo que es en nuestra zona de confort, cuando todo es perfecto, pues simplemente nos quedamos estancados y estancadas en esa situación. Yo lo que siento, Géminis, no hay mal que por bien venga, cariño. Muchos de ustedes han tenido una temporada de tranquilidad, una temporada de paz, y ahora pues simplemente sus cimientos se están moviendo. No quiere decir que siempre va a ser así, no. Tú lo que tienes que hacer, mi querido Géminis, decir a Dios, vale, perfecto, esto es lo que hay, ahora ¿qué es lo que viene? Y quiero que venga algo bueno, algo maravilloso. Ya he aprendido la lección. Ya está. Pero no digas, ¿por qué Dios eres tan malo conmigo? ¿Qué culpa tiene Dios, cariño, de lo que nos pase en este mundo? ¿Acaso Dios te ha dicho que tomes esa decisión? ¿Acaso Dios, cariño, es culpable que a lo mejor tu entorno se porte mal? ¿Acaso Dios es culpable que quizás la Lupe o Pepelucho no te haga caso, mi querido Géminis? ¿O que tengas problemas económicos? Es el capitalismo, ¿no?
No tiene que ver nada aquí. Dios, cariño, Dios nos ha puesto los recursos para aprovechar. Ay, Richard, es que no tengo el coche de mi vida. Pues vale, pues si no tienes coche, pues tendrás que comprarte una bicicleta. Richard, no tengo la casa de mis sueños, pero al menos tienes un techo donde dormir. Hay tantas personas que no tienen esa oportunidad. Richard, yo quiero comer carne todos los días, pero ahora como no tengo mucho dinero, tengo que estar comiendo frijoles. Pues mucho mejor, cariño, más sano. Entonces, hay que buscar el lado bueno de la vida, Géminis. Hay que buscar el lado amable de la vida. Estás viva, tienes salud, y si no tienes salud, estás viva, tienes trabajo, tienes comida, aunque sea algo simple, aunque sea plátanos con arroz, cariño, arroz a la cubana, con su huevito frito, qué rico, corazón. Richard, esa comida es de pobre. Cuando yo, en mi época, y le soy muy sincero, lo que tú ves aquí, Géminis, me ha costado esfuerzo, y me sigue costando esfuerzo. Pero yo también he tenido una temporada en la cual no tenía para comer. Y un plátano con huevo, cariño, era un manjar, era un platillo gourmet para mí. Pero ya ves, todo cambia, Géminis. Todo cambia. Ahora, si quiero, me puedo dar el lujo de pedir algo que me guste, de un buen restaurante. Todo cambia. Por eso, hay que buscar el lado amable de la vida, Géminis. Y no centrarnos en el problema. No pensar de que tu mundo se desmorona. Busca el lado amable de la vida, cariño. Porque siento que a veces estás un poco negativo, un poco negativa. Y esto no puede ser, cariño. No puede ser que siempre vas a tirar flores a Dios cuando todo te marcha bien. Pero cuando las cosas te marchan mal, pues entonces Dios es el malo. No. No, corazón. Tienes que estar en las buenas y en las malas con las personas o con los seres de luz que te acompañan siempre en tu vida. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo. El tarot Z, carta guía, carta consejo. El tarot Z, Géminis. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del 2 de copas. Quiero que te fijes bien en esta carta, Géminis. Es una carta preciosa, cariño. Aquí hay dos personajes que se reencuentran. Estos dos personajes, cariño, es como que estuvieran pasando o han pasado por una batalla. Pero sin embargo, ese contacto, ese acercamiento, el estar cerca de esa persona, le da consuelo. Al fondo, mi querido Géminis, se ve lo que es una casa, cariño. Mi querido Géminis, en estos momentos muchos de ustedes, posiblemente tu gran preocupación, quizás no es ni tu vida. Tu gran preocupación, Géminis, es tu familia, es tu pareja, tus hijos, o quizás de repente una persona que tú consideras. Tú en estos momentos, Géminis, es como que me dice Richard, necesito estar al lado de ellos. Necesito acompañarles en esta batalla. Y muchos de ustedes, Géminis, también necesitan reencontrarse con la familia, reencontrarse con los suyos, Géminis. Siento que hay una necesidad de que ustedes estén cerca de mamá, cerca de papá, cerca de los hijos, de personas que realmente te quieren, de personas que realmente te aprecian, Géminis. Hay mucha gente que te está tirando barro. Hay mucha gente que está sacando lo peor de ti. No te centres en ellos. Son personas que no valen en tu vida. Céntrate en el amor de los tuyos. Céntrate en el amor de tu familia. Céntrate en el amor, cariño, de tus hijos. Porque esta carta, cariño, dice, a pesar que hay una tormenta, a pesar que el mundo se te puede venir abajo, no vas a encontrar paz, cariño, en ningún lugar que no sea tu casa, que no sea tu familia. Cariño. Entonces, si en estos momentos, mi querido Géminis, tú sientes
que todo el mundo te da la espalda. Tú sientes que ese hombre no te corresponde. Tú sientes que esta mujer no te corresponde. A lo mejor las energías te están recordando que tienes que estar más cerca de los tuyos, que tienes que estar más cerca de la familia, cerca de casa, Géminis. A veces, mi querido Géminis, cuando uno está enamorado, piensa que si esa persona no continúa en tu vida, tu mundo no avanza. Sientes que es el aire que respiras. Y si esa persona se va, sientes que no vas a poder avanzar. Cuando corazón, hay tanto amor que dar. Hay tantas personas que te quieren dar lo que es amor. Pero no te das cuenta porque estás centrada solamente en esa persona que tú sientes que es el aire que respiras. Géminis. Entonces, corazón, valora lo que tienes. Valora lo que tienes. ¿Cuánta gente, mi querido Géminis, querrá estar lo que es en tu lugar? ¿Cuánta gente querrá tener la casita que tú tienes? ¿Cuánta gente querrá tener el trabajo que tú tienes? El negocio que tú tienes, la salud que tú tienes, la belleza que tú tienes. Pero te estás centrando solamente en el problema. No te estás centrando en el propósito de vida que tiene Dios para ti. Cambia el chip, mi cascabel. Cambia el chip, mi reina, mi rey. Encuentra tu camino, Géminis. Esta cartita también, mi querido Géminis, algunos de ustedes posiblemente me dice Richard, para mí en estos momentos no es prioridad el amor. Para mí en estos momentos no es algo que me inquiete estar en pareja. Para mí en estos momentos es mi familia, mi entorno. Entonces sé feliz. Sé feliz, Géminis. ¿Por qué? Porque aquí hay dos almas que se encuentran. Dos almas que se encuentran, Géminis. Mira, corazón. Dos almas que se encuentran. Ay, mi querido Géminis, mira. Cuando la vida nos sonríe, porque a todos en algún momento la vida nos va a sonreír, el perro, el gato, Pepelucho, la Lupe, todo el mundo, corazón, te pone lo que es una alfombra roja. Todo el mundo te dice, qué guapo que estás, qué guapa que estás. Todo el mundo te habla. Pero cuando tú tienes un problema, cuando de repente necesitas que una persona interceda por ustedes, todo el mundo se hace loco, todo el mundo se hace la loca. Solo pocos quedan en tu vida, Géminis. Entonces, quizás lo que tú estás viviendo en estos momentos es para darte cuenta de quiénes realmente van a estar acompañándote en tus momentos más difíciles, mi querido Géminis. Corazón, no hay mal que por bien venga, cariño. Entonces no seas negativa, no seas negativo. Estoy seguro que esta historia de tormento que tú estás teniendo, hay un propósito de vida. Hay un mensaje de vida para ti. Pide a Dios una señal. Pide a la Virgen, pide a los ángeles, a los arcángeles, que te dé una señal. ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Cuál es el propósito de esta historia? ¿Por qué me mandas esta gran prueba, cariño? Tienes que entrar en contacto contigo mismo, Géminis. Vamos a ver, cariño, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis, corazón. Me sale Capricornio, me sale Virgo, me sale tu signo Géminis y cierras con Piscis o Acuario. Vamos a ver iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi cascabel. La letra Y, la letra F, la letra O, la letra G, la letra Z y la letra J. Muy bien.
Vamos a ver qué me quieren decir el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale la carta del colgado. La carta del colgado, mi querido Géminis, no todo tiene que ser malo, Géminis. La carta del colgado, como su mismo nombre lo dice, el colgado, en estos momentos no sabes qué decisión tomar. En estos momentos no sabes cómo actuar. En este momento, lo que te comentaba al principio de la lectura, te han sacado de tu zona de confort, cariño. ¿Por qué crees, mi querido Géminis? Y esto es una forma de reflexión, de una forma general, ¿vale? Tómalo o déjalo. ¿Por qué crees que muchas personas que su vida les brilla, muchas personas que han nacido en cuna de oro, que no tienen problemas ni enfermedades, simplemente no creen en la parte espiritual? ¿Por qué? Porque su vida es cómoda, porque su vida es maravillosa. Y esto, Géminis, te lo digo a ti. Mira, cuando uno está en su zona de confort, cuando todo marcha bien, no te acuerdas casi de Dios. Y te lo digo yo, que también me ha pasado. Géminis, cuando yo estoy en casa de mamá, sinceramente, duermo tan bien porque a mí me cuesta dormir. Me cuesta. Y soy consciente que a veces tengo que tomar algo natural para poder conciliar el sueño. Me cuesta, tengo ese problema. Pero ese problema solo me pasa aquí en Barcelona, no sé por qué. Será el estrés del impuesto, debe ser. Hacienda me está volviendo loco. Pero cuando yo estoy en Perú, en mi pueblito, cariño, a pesar que no tenemos lujos, a pesar que mi familia es como la familia peluche, siempre hay dramas, yo duermo plácidamente. No necesito de nada para poder dormir. Géminis. Y muchas veces, Géminis, lo reconozco, me levanto y no digo gracias Dios por un día más de vida. Gracias Dios por mi salud. Gracias Dios por la abundancia. Muchas veces, y lo reconozco porque Dios conoce nuestros corazones. Muchas veces me he olvidado, cariño. ¿Por qué? Porque estoy cómodo, porque estoy en mi zona de confort, Géminis. Pero sin embargo, aquí sí me acuerdo, todos los días, quizás por la soledad, quizás porque no tengo a la familia cerca, quizás porque sé que mamá no me espera con el desayuno, tengo que preparármelo yo. Entonces, como no estoy en mi zona de confort, me acuerdo de Dios. Richard, pues entonces quiere decir que tú eres un hipócrita. Quizás en ese momento estoy actuando como un hipócrita, quizás. Pero no es porque yo no crea en Dios, simplemente porque estoy en mi zona de confort. Hay muchas personas, cariño, que dicen, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque están en su zona de confort, porque no han pasado una experiencia tan fuerte que posiblemente le lleve a pedir un milagro, que le lleve de repente a decir, Dios, apiádate de mí. Universo, por favor, no me hagas esto, porque están en su zona de confort. Cuando uno está en peligro, cariño, es cuando dices, por favor, ayúdame, energía, Dios, universo. ¿O no, Géminis? Entonces, cariño, esta carta del colgado, cariño, te está diciendo, posiblemente lo que te está pasando, cariño, actualmente, es para que tú entres en contacto con la parte superior. Es para que tú te recargues de buena energía. Es para que tú recuperes tu fe. Ya, Richard, pero lo que me está pasando en estos momentos es terrible. ¿Qué fe? He perdido la fe. ¿Qué quiere decir? Que cuando las cosas te van bien te acuerdas de Dios. Cuando las cosas te van mal te olvidas de Dios. La carta de colgado, cariño, es una carta preciosa. No es una carta simplemente de tragedia. Es una carta para que tú te reencuentres contigo mismo.
para que tú sepas de qué palo estás hecho, para que tú encuentres tu poder, para que tú aflores las ideas, porque tienes que hacerlo sí o sí, porque no te queda de otra. No te queda de otra, cariño. O te aferras tú a la vida, o te rescatas tú, o te hundes. O te pones fuerte, o te hundes. Eso te está diciendo la carta del colgado. No te está diciendo que, mira, tu vida en estos momentos está de cabeza. Sí, está de cabeza, pero la carta del colgado también tiene mensajes positivos. Te está diciendo, encuéntrate contigo mismo, tienes que buscar soluciones, tienes que buscar ideas, tienes que liberarte de esto. Eso te está recordando, Géminis. ¿Ves cómo sacamos un mensaje tan importante de una carta tan simple? ¿O qué querías? ¿Que te salga la carta del amor, cariño? ¿Ves cómo sacamos un mensaje tan importante, Géminis? Pero no somos conscientes de esto. Vamos a ver qué te dice, cariño, el arcángel Gabriel, Géminis. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Dice, nueva energía. Se encuentra en una fase importante de su vida. Una nueva energía está instalándose en usted y va a guiarlo para que sea más receptivo a las numerosas posibilidades que van a irrumpir en su vida, cariño. Lo que te esté pasando en estos momentos, mi querido Géminis, va a haber un cambio en ti. Para bien, va a haber un cambio. A lo mejor, cariño, te va a hacer valorar la vida, a lo mejor te va a hacer crecer anímicamente, tu autoestima va a crecer, te va a hacer aumentar tu fe, vas a hacer un cambio en tu vida, Géminis. A lo mejor, cariño, el universo, Papá Dios, tus guías, están gritando que vivas, cariño. Están gritando que seas feliz. Están gritando que perdones. Entonces, tienes que hacer caso a las señales, Géminis. El mundo no solamente se mueve con el amor de pareja. El mundo no solamente se mueve con el dinero. El mundo no solamente se mueve comprándote la mejor ropa. Hay otras cosas, Géminis. Entonces, corazón, si tú tienes un problema económico, tienes que entrar en contacto contigo. A lo mejor esto te lleva a que tú hagas un proyecto nuevo. A lo mejor esto te lleva a que tú reconozcas que tienes un don, una habilidad. Si tú tienes un problema con una persona en el amor, a lo mejor te están recordando que esa persona no es para ti. A lo mejor te están recordando, cariño, que tienes que cerrar ese ciclo. A lo mejor te están recordando, cariño, que también deberías dar amor a tus padres, a tus hijos, a tus amigos. Y no solamente centrarte en una persona, tener más posibilidades, Géminis. Si tú de repente estás pasando un problema lo que es en la salud, a lo mejor te están recordando que pidas un milagro. Eso te están recordando, cariño. Y a lo mejor te están recordando de que el cuerpo también puede sanar, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso va a haber un cambio en ti, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2, la carta de la Torre es un sí, Capricornio, lo siento. Vamos a ver, corazón, qué te quieren decir. Voy a canalizar. Vamos a canalizar, Géminis. Se me va el tiempo. Vamos a ver. Vamos a limpiar estas semillas sagradas con el cuenco de cuarzo. Empezamos, corazón.
Muy bien. Es muy curioso, Géminis, porque una de las imágenes que he visto es como que tú te escondes de alguien o de algo, Géminis. Y aparece lo que es un buitre con cadenas. Y los buitres mayormente son carroñeros, Géminis. Es como que tú tienes miedo que ese buitre te haga daño, pero está con cadenas, Géminis. Existen personas o en tu entorno o hay alguien, Géminis, que intenta hacerte daño. Ese alguien está representado por ese buitre. Y esas cadenas, cariño, posiblemente tus guías, Papá Dios, el universo, no lo permiten que te haga daño, pero lo intentan, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que a veces quieres que todo acabe. Esto puede ser que tienes un problema con la familia, problema de salud, un problema en general. Por eso quizás, mi querido Géminis, me dices, ya no aguanto más, ya no puedo más. Pero no pidas que tu mundo se acabe, no pidas que se cierre lo que es un ciclo. A todos nos llegará ese día, a todos. No estés llamando a la muerte, porque la muerte llegará cuando quieras. Y a lo mejor cuando llegue en esa hora, vas a querer vivir más. Entonces, tú lo que tienes que hacer, mi querido Géminis, entra a lo que es en oración. Ora, ora, Géminis. Ora para que te escuchen. Y hazlo con el corazón limpio. ¿Por qué? Recuerda que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños. En el corazón de los niños no hay maldad, no hay codicia, no hay resentimiento. Y por eso que los niños pueden llegar directamente a Dios. Pero si tú vas a pedir un milagro con resentimiento, con tristeza, con envidia, simplemente Dios no te va a escuchar. ¿Por qué, cariño? Porque no puede entrar un alma corrupta. Tu energía no va a llegar, Géminis. Lo que esté pasando en tu vida en estos momentos, sea salud, sea problemas, antes de pedir ese gran milagro, te recomiendo, mi querido Géminis, que digas: Dios, perdóname por mis resentimientos, perdóname por mi rencor, perdóname por mi ira, perdóname por mi envidia. Quiero ser un ser nuevo, un ser renovado. Quiero un cambio. Quiero que por favor me escuches y me des esa oportunidad. Y verás que Papá Dios, cariño, conoce nuestros corazones. Si tú lo estás haciendo con fe, tenlo por seguro que tu mundo va a cambiar. Y vuelvo a repetir, Géminis, no todo es amor de pareja en la vida. Si para ti tu prioridad es el amor, a lo mejor el mundo te está recordando que esa persona no es para ti y que deberías enfocarte en tu vida o deberías enfocarte en nuevas historias. No te aferres a un hierro caliente, porque ese fuego, cariño, al final te marca la mano, te marca la vida, Géminis. Entonces, tienes que huir de ahí, tienes que alejarte de situaciones que te hacen daño. Tienes que pensar de una forma renovado. Si tu situación, Géminis, está relacionado con el trabajo, te hacen la vida de cuadritos, tu jefe no te aumenta el sueldo, te van atormentando que te van a echar del trabajo. Géminis, estamos en esta tierra para ser feliz, estamos en esta tierra para disfrutar de la vida, no para vivir esclavizados. Trata de buscar un equilibrio, o simplemente reflexiona si vale la pena continuar en ese trabajo. Cariño, a lo mejor has nacido para ser jefe o ser jefa de tu propia empresa.
Si tu situación está relacionada con el dinero, toca puertas. O simplemente, cariño, haz algo para que tengas ingresos. No es necesario que tú tengas un capital inmenso. Puedes vender caramelos, puedes vender, yo que sé, cariño, galletas, detergente, como lo hice yo en mi momento. La persona que quiere progresar, la persona, cariño, que quiere tener en su vida algo, hace sacrificios, pierde la vergüenza. También, todo trabajo, cariño, es honrado. La vergüenza está aquí, en nuestra cabeza. Corazón, ¿por qué tienes vergüenza de los demás si los demás no te van a salvar? Tienes que salvarte tú, mi querido Géminis. Entonces, corazón, despierta. Despierta y busca tu felicidad. Despierta y pide perdón. Despierta, cariño, y pide una oportunidad. Aprovecha cada minuto, cada segundo, cada instante de tu vida. Y deja de estar quejándote. Cariño, busca soluciones. ¿Dónde está escrito que la vida es fácil? En ningún lugar. La vida no es fácil, cariño. La vida está hecha de guerreros, de guerreras, y uno de ellos eres tú. Entonces, como dicen aquí en España, despabila, reacciona, porque si no, una chancleta va a llegar a donde tú estás. Te quiero, Géminis, ¿vale? Espero, mi querido Géminis, que te haya servido esto. La lectura bonus no solamente está hecho para hablar de la pareja. La lectura bonus está hecho para que tú reflexiones, para que tú medites, para que tú te des cuenta dónde está tu camino. ¿Cómo me gustaría, Géminis, que un día tú despliegues tus alas y simplemente te dejes llevar por el mundo? Géminis. Aprovecha, Géminis. Aprovecha porque la vida no lo tenemos comprada. No. Un día simplemente esa llama se nos apagará. Entonces, aprovecha. Te quiero. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.